Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, a su canal de nuestro Ministerio Amiel. Hoy seguimos estudiando la palabra de Dios a través del primer viaje misionero del apóstol Pablo, y hoy vamos a tener la tercera parte de ese estudio. Una de las cosas que el apóstol Pablo realizaba mientras estaba en ese primer viaje misionero que realizó más o menos entre los años 46 o 48 después de Cristo, es que en ese viaje misionero él iba predicando en las sinagogas, iba con Bernabé y con Juan Marcos también. Juan Marcos a mitad del camino se fue para Jerusalén. Sin embargo, iban primero a las sinagogas y después se dirigían al público en general, a los gentiles. Y en ese tiempo que ellos estaban predicando con los gentiles, la gran noticia es que la mayoría de los gentiles, de los que se convertían, eran gentiles, eran los extranjeros. Y eso comenzaba a molestar mucho a los judíos de las sinagogas. Así que entonces, en el capítulo número 13 de nuestro estudio anterior, terminamos hablando de que el apóstol Pablo y Bernabé fueron expulsados de la ciudad de Antioquía. Y entonces ellos se fueron huyendo y se dirigieron hacia Iconio. Y entonces allí llegaron a Iconio. Ahora vamos a ver otros detalles que tienen que ver con la predicación del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo siguió predicando el mismo mensaje que predicó en Antioquía, lo iba predicando en todas las ciudades que visitaba. Por lo tanto, vamos a irnos directamente a uno de los pasajes más hermosos del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, el cual es Hechos 14:22, que nos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este pasaje particularmente es muy bueno y puede ayudarnos a entender que el hecho de ser cristianos no significa que nos tenga que ir bien en todos los sentidos. De hecho, estoy casi seguro que a la mayoría de los que ahora somos cristianos nos ha pasado que cuando no eras cristiano, cuando eras parte del mundo, te iba mucho mejor en casi todos los aspectos de tu vida. Probablemente tenías mejor trabajo, probablemente ganabas mejor, vivías mejor, tenías una mejor casa. ¿Y qué pasó cuando conociste a Cristo, cuando te entregaste a Jesús? Los amigos te dieron la espalda, la gente se fue de tu lado y quedaste prácticamente solo. Y algunos hasta su propia familia le dan la espalda. Y uno de los mensajes que Pablo hacía era confirmar a los que eran convertidos. Les exhortaba diciéndoles que permanecieran en la fe, y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él no vino para mostrar que la vida cristiana es una vida de prosperidad, de abundancia de dinero, de abundancia. No, el Señor Jesús no vino a enseñar eso. Al contrario, con su ejemplo nos mostró que nuestra estancia en el mundo es temporal. Que mientras estemos en el mundo, en este mundo, probablemente no vivamos la vida tan próspera que probablemente quisiéramos tener. Sin embargo, dice el mismo apóstol que nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos, y nuestra motivación debe estar de que al reino celestial se entra a través de las tribulaciones, a través del sufrimiento, a través de las persecuciones. Si nosotros registramos la historia, nos vamos a dar cuenta que los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, los perseguían desde el primer siglo. Así fue durante 500 años, y después el cristiano que se alejaba de la iglesia cuando la iglesia era parte del Estado, también fue perseguido.
Y los cristianos verdaderos siempre han sido perseguidos. No hay un momento en la historia de la humanidad que al verdadero cristiano no se le critique, no se le juzgue, no se le persiga por sus propias convicciones o por las convicciones que ha encontrado en la Biblia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es cuando más cerca de Dios podemos estar, es cuando más aferrados a Él debemos estar en los momentos de dificultad, porque Dios permite esas cosas para que nosotros nos tomemos más de su mano y nos aferremos más a Él. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio con una oración. Querido Padre, gracias, porque tú siempre estás al lado de nosotros, aunque algunas veces no nos des lujos ni grandes cantidades en una cuenta de banco. Pero sí, Señor, nos das lo suficiente para ir viviendo, para seguir predicando el Evangelio y para poder ser testigos de tu palabra, testigos de tu salvación en todo el mundo. Señor, como el apóstol Pablo dijo, no queremos lo que el mundo nos da, buscamos y anhelamos la salvación en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a entender que cuando más dificultades tenemos, es cuando más Cristo Jesús está a nuestro lado, aunque a veces no lo pensemos de esa manera. En el estudio de hoy, ayúdanos a comprender esas y otras verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Impresionante. Así que el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Antioquía. Eso nos dice el texto. Pero de allí tenían que irse ¿hacia dónde? Hacia Iconio, porque los estaban echando de Antioquía. Antioquía de Pisidia. Es esta Antioquía. Ellos habían salido de esta otra Antioquía. Esta Antioquía queda en Turquía, todavía Turquía, pero ya ya casi llegando a Siria. Y ellos navegaron por el mar Mediterráneo, pasando por Chipre, Salamina, Pafos, llegaron a Perge. De aquí se regresó Juan Marcos para Jerusalén. No se detuvieron allí Juan Marcos y Bernabé y siguieron hasta Antioquía. Y en Antioquía, después de que predicaron en la sinagoga, después de que predicaron a los gentiles también, y después de que casi toda la ciudad se aglomeró para poder escuchar el mensaje de Dios, hubo algunos judíos entonces que comenzaron a convencer a la gente para que los persiguieran, para que los mataran. Y conociendo ellos los planes, se fueron de Antioquía hacia Iconio. La ciudad de Iconio es esta. Así que allí llegaron y allí es donde suceden algunas cosas en el capítulo 14. Así que vamos a comenzar por ahí porque estuvieron tanto en Iconio, en Listra y en Derbe. De manera que vamos a ir para allí en este momento para que veamos qué era lo que estaban haciendo, cuál era el mensaje que Pablo llevaba y que siempre predicaba en las ciudades. Lo primero que veamos es que nos dice el texto, Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Oigan esto. Entraron a la sinagoga de los judíos. ¿A dónde habían entrado en Antioquía primero? También a la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Los griegos también eran gentiles, recuerden eso. Así que entonces una gran multitud de judíos y asimismo de griegos creyeron en el mensaje de Pablo. Qué interesante. Así que un gran número. Luego nos dice que más los judíos, versículos 2, 4 al 5, que no creían, más los judíos que no creían, excitaron y rompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y la gente de esa ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos,
Ahí vamos a quedar un poquito porque quiero reconocer que aquí es la primera vez que se les llama tanto a Pablo como a Bernabé apóstoles. Así se les llama y es la primera vez que se dirigen al apóstol Pablo precisamente y a Bernabé como apóstoles. Ahora, cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, miren qué intenciones, nos dice el versículo 14, 6 y 7, nos dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el evangelio. Miren qué interesante, qué bonito. Así que en Iconio, prácticamente, después de haber salido expulsados de Antioquía, porque ellos predicaban el evangelio, llegaron a Iconio, a esta ciudad. Y en Iconio resulta que allí comenzaron a predicar también en la sinagoga. Y una gran multitud, no dice cuántos, pero eran muchos, tanto judíos como griegos, se convirtieron al evangelio. Miren qué interesante. Pero los judíos comenzaron a alborotar la gente. Parece que en eso han tenido mucho éxito, en alborotar. Y no lo digo por lo que está sucediendo ahora, sino por todo lo que ha sucedido en toda la historia. Dice que alborotaron a la gente, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles e hicieron que los judíos y los gentiles y los gobernantes de la ciudad de Iconio se lanzaran contra Pablo y Bernabé para apedrearlos. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta de los planes y salieron entonces para las ciudades de Derbe, que aquí la tenemos, y Listra, que aquí la tenemos un poco más abajo. Quedaban no más, Listra no quedaba más de unos 47 millas, que serán unos 90 kilómetros aproximadamente, o 100 kilómetros aproximadamente, de Iconio. Y allí llegaron. Ahora nos dice aquí que estas dos ciudades pertenecían, tanto Listra como Derbe, pertenecían a una región o a una provincia romana que se llamaba Licaonia. Ahora, Licaonia en la historia solamente se registra que fue provincia romana entre los años 37 y 80. Lo que esto significa que el hecho de que Pablo y Bernabé estuvieron en Derbe y Listra y mencionan a Licaonia como la región o la provincia a la que pertenecían esas ciudades, hace notar y hace el énfasis de que es un relato completamente correcto y certero. Es decir, no hay ninguna especulación y no hay ninguna exageración en esta historia. Fue real. Así que se van para Listra y para Derbe. Y allí comienzan a predicar. Es lo que nos dice la Biblia. Ahora la pregunta es, fíjense qué cosa. A cada ciudad que iban, los querían apedrear. Pafos, en Antioquía, en Iconio ahora, y ahora tienen que irse para Listra y para Derbe. ¿Por qué es que causaban tanto problema? ¿Por qué es que ellos eran apedreados o eran perseguidos? ¿Saben algo? El mensaje de Pablo, que lo vimos en el estudio de ayer, nos dice que era la razón por la que perseguían a Pablo y a Bernabé. Los perseguían porque el mensaje de Pablo, que está escrito en el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles, nos dice que ellos lo rechazaban y comenzaban a alborotar la gente para que comenzaran a perseguir a Pablo. Vean ese mensaje de nuevo. Lo primero que hacía Pablo era llegaba a la sinagoga. Lo segundo es que su objetivo principal era convertir y predicarles a los judíos. En segunda instancia tenía a los gentiles. Y entonces el tema prioritario de
¿cómo se llama? De Pablo era Dios como Padre y Libertador. Y eso lo vemos en el capítulo 13, versículo 17. Allí se nos dice que Dios fue el que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por medio de los líderes que Dios había puesto en el pueblo. En este caso era Moisés, Josué y Aarón. Y esa era la forma en que habían logrado salir de la esclavitud de Egipto. Y presenta entonces a Dios como Padre y como Libertador. Dice que fue libertado con mano fuerte. Eso significa que está haciendo referencia a las 10 plagas egipcias. También presenta a Dios como protector, dice el versículo 18, durante 40 años, que fue el periodo de tiempo que anduvieron en el desierto, especialmente en Cádiz. Ahora bien, Pablo presenta a Dios como sustentador, como alguien que los protegió. Cuando sintieron sed, les dio agua. Cuando sintieron hambre, les dio comida. Cuando sintieron miedo, les dio protección durante 40 años. Y luego presenta Pablo a Dios como protector y como guerrero de la destrucción de las 7 provincias paganas, mayoritariamente, que estaban en Canaán en la época de la llegada del pueblo de Israel a Canaán. Eso está en el versículo 19 del capítulo 13. Así que entonces Pablo presenta a Dios como libertador, a Dios como protector y suficiente, y a Dios como un gran libertador en la batalla. Dios, sobre todo, era el que hacía esas cosas. Es lo que dice Pablo. Ahora, también presenta a David como progenitor de Jesús a través de la descendencia. Es decir, que para los judíos el Mesías debía provenir directamente de David. O sea, no directamente, sino en la descendencia de David. Debía estar allí. Y el apóstol Pablo comienza a demostrar con su sermón, con su mensaje, que Jesús, al que habían matado en Jerusalén, provenía de la descendencia de David. Eso lo podemos encontrar en 2 genealogías que encontramos, una en Mateo y otra en Lucas. Una que está basada en la descendencia desde Abraham, la de Mateo, que es la que corrobora que Jesús provenía de la descendencia de Abraham a través de David hasta llegar a José y María. Por lo tanto, ahora tenemos que Pablo está demostrando que Jesús cumple los requisitos para ser el Mesías prometido al que durante tanto tiempo el pueblo de Israel había esperado. Y entonces también presenta a Jesús como el Cordero inmolado, inocente, sin culpa, y lo demuestra en su mensaje. Y entonces presenta a Jesús como resucitado, como la garantía de que nosotros tenemos la esperanza de vivir eternamente como Él. Él pagaba el precio. Él nos liberaba no de la esclavitud romana de aquel tiempo, sino de la esclavitud de algo más grave, que era el pecado mismo. Jesús nos libertaba. El pueblo entendía que habíamos vivido en condenación. Por eso era necesario el sacrificio del Cordero que representaba nuestra salvación por medio del Cordero. Representaba el sacrificio de Cristo, representaba la sangre de Cristo. Y ahora Pablo demuestra que Jesús era ese Cordero y que ese Cordero lo había dado todo, había dado su vida para librarnos de la cadena de la condenación del pecado y asimismo darnos la oportunidad de elegir a quién servir. Por eso es que cuando Josué dice allá, elegid a quién servir, mas mi casa o yo serviremos a Jehová,
está basada en el sacrificio del Cordero. Porque sin el sacrificio del Cordero estábamos condenados a muerte eterna. Es la sangre del Cordero, es la muerte del Cordero la que nos da a nosotros la garantía de poder decir: ya fue pagada mi culpa, ya fue pagado mi pecado. Ahora yo quiero y apelo para poder obtener la vida eterna por ese sacrificio, no por el mío, por el sacrificio sustituto que era el de Cristo Jesús. Y Pablo presenta esta verdad y dice: Jesús no solo murió, sino también resucitó para darnos esta condición de libertad del pecado. Esto no lo entendían los judíos ni los gentiles, pero eran realmente noticias nuevas para ellos. Por eso se llama evangelio, porque eran buenas nuevas, cosas que no habían escuchado. Y ahora escuchan de que ese Jesús está resucitado y que ascendió al cielo, y que habían unos que habían sido testigos, por lo menos 120, de cuando iba para el cielo, y que lo vieron, y que ángeles dijeron: así como ha ido, vendrá de nuevo para llevar a los suyos para el cielo. Y este mensaje convertía a muchas personas, pero muchos, especialmente los líderes de las sinagogas, no estaban de acuerdo, porque habían otros intereses más allá de los espirituales, y esos intereses no espirituales hacía que ellos comenzaran a expandir entre los gentiles y los judíos sentimientos de blasfemia contra el mensaje de Pablo, y de esa manera perseguirlo y acabar con él. Qué interesante. Así que entonces, según nos dice aquí, ya no pudieron estar más en Iconio, sino que se tuvieron que ir a Listra y a Derbe. Vamos a ver entonces ahora cuando Pablo llega a Listra, que nos dice el versículo 14, que comienza a predicar. Miren, noten una cosa. Jesús no llegaba con la intención inmediata de hacer los milagros. Los milagros eran consecuencia y eran parte de algo que surgía como necesidad en el momento. Pero la misión de Pablo era predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ese mensaje que tanta oposición estaba trayendo. Y ahora que están en Listra, nos dice el capítulo 14, versículos 11 al 14. Mira lo que dice. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la multitud querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Bien, primero vamos a ponernos en contextos. El capítulo 14 comienza diciendo que, como acostumbraba, versículo 8, nos comienza diciendo que en Listra había un hombre inválido. No podía caminar, impedido de nacimiento, que jamás había caminado. Este oía a Pablo mientras hablaba, y Pablo fijó en él la mirada, y al ver que tenía fe para ser sano, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre dio un salto y anduvo. Es decir, que Pablo está predicando. Está Bernabé por allá a un lado, y Pablo predica. Y mientras está explicando el sermón de las buenas nuevas, el evangelio de que Jesús venía desde Moisés, de que fue libertador, y todo el mensaje que les he mencionado anteriormente, y demostrando que Jesús era Dios,
que había bajado como nosotros, como un hombre, que había vivido la vida de un hombre y que había pagado el precio del hombre, que había resucitado y que ahora estaba en el cielo y que venía pronto, vio en aquel hombre que tenía un problema, pero que quería ser sano. Seguramente el Espíritu Santo lo impresionó en ese momento y supo que ese hombre tenía fe. Y en ese mensaje, él sintió la urgente necesidad de hablarle a aquel hombre por medio del Espíritu Santo para que se levantara y anduviera. Y cuando ocurrió el milagro y la persona se levantó de allí y comenzó a caminar, nos dice la Biblia entonces que la gente viendo aquello comenzaron a decir, es que estos son los dioses que han bajado en forma humana. Había una historia, como parte de la mitología griega, especialmente en aquellas ciudades de Derbe y Listra, en donde se decía que Júpiter y Mercurio habían bajado. Pero cuando los dioses griegos bajaban, generalmente era para destruir a la gente. Pero que en esa historia destruyeron las ciudades, pero solamente dejaron una pareja de ancianos. Eso decía la historia de la mitología griega. Y teniendo eso en cuenta en la mente, y al ver el milagro que había hecho Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, entonces comienzan a decir, bueno, seguramente ese que habla mucho es Mercurio, porque el dios Mercurio era el que se encargaba de hablar o de traducir o de decirle a la gente lo que los dioses decían o planificaban. Y por alguna razón vieron en Bernabé como una especie de jefe de Pablo y entonces lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Y ahora resulta que traen toros y guirnaldas, ¿para qué? Para comenzar a adorarlos, para que no destruyera la ciudad. Pero hablaban en lengua, dice laónica, y Pablo no entendía bien esa lengua, ni Bernabé. Pero cuando vieron, esa es la razón por que actuaron hasta entonces, porque cuando vieron lo que estaba pasando, entendieron que lo que querían era adorarlo. Dice que rasgaron sus ropas y dijeron, señores, esto no está bien, nosotros somos como ustedes. Y la gente se calmó un poco. Pero Satanás vuelve a usar a la gente. Imagínense cómo Satanás sigue usando a la gente. Ahora, como vio que no logró lo que se proponía, de que la gente siguiera en idolatría, ahora adorando seres humanos, entonces nos dice el mismo capítulo 14, que vinieron hombres de otro lado. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque nos dice, miren lo que pasó con Pablo, apedreado en Listra. En Listra, sí, la ciudad de la que estamos hablando. Usted dirá, ¿pero qué? ¿No lo están adorando? Sí, lo estaban casi adorando. Pablo les dice, no hagan esto con Bernabé, no lo hagan, somos igual que ustedes. Y este vacío lo aprovecharon los judíos, 14, 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, los mismos que lo habían expulsado de allá, y de Iconio, los mismos que los habían expulsado, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, vea esto, lo apedrearon, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero el versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos, es decir, los creyentes de Listra, los que ya habían creído en Jesús, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué cosa increíble. ¿Qué habríamos hecho nosotros en ese caso, mis hermanos? Estamos apenas en el primer viaje misionero. Nos faltan otros viajes misioneros que Pablo hizo.
Juan Marcos no aguantó, apenas llegó a Perge y se regresó. Pablo está aquí, está apedreado, lo han dejado por muerto. Se levantó porque lo llevaron los discípulos y entró a la ciudad otra vez, y al día siguiente le dijo: Bernabé, vamos, porque tenemos que seguir predicando. Hermanos, qué fe, qué pasión. Y eso es lo que hace falta en la iglesia en este tiempo. Esa fe, esa pasión, esa disposición de ir y predicar el evangelio a donde sea que vayamos, a donde sea nos guíe el Espíritu Santo. Y ahora llegamos al fin del primer viaje del apóstol Pablo, mis queridos hermanos. En ese viaje, en ese fin del primer viaje, nos dice Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ¿en dónde? En Derbe. Y de hacer muchos discípulos, es decir, que llegaron, predicaron y muchos creyeron. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, las ciudades donde los habían expulsado, y en una de ellas lo habían apedreado. ¿Y qué era lo que venían haciendo? Venían confirmando los ánimos de los discípulos. Yo imagino a Pablo diciendo: miren, señores, a mí me apedrearon en Listra, me dejaron por muerto, pero sigo creyendo en Jesús, porque es necesario que las tribulaciones pasen para que podamos entrar en el reino celestial. Y ahora Pablo les dice que, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. De ida en el primer viaje, el apóstol Pablo iba fundando iglesias en cada ciudad. Lo apedreaban, sí, se levantaba y seguía predicando. Y de regreso venía visitando las ciudades en las que había pasado, nombrando líderes, confirmando la fe, diciéndoles: no se preocupen, a mí me ha pasado de todo y aquí sigo, sigan adelante, no se desanimen. Qué hermoso es estudiar esta pasión del apóstol Pablo. Y ahora Pablo regresa con el informe del primer viaje, Pablo y Bernabé. Pero no sin antes pasar por otras ciudades. Nos dice Hechos 14, 24 al 26. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, donde habían pasado, no habían predicado la primera vez, descendieron a Atalia, otro lugar, otro puerto. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y entonces nos dice Hechos 14, 27 y 28. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos de Antioquía. Hermanos queridos, quiero decirles una cosa. Este primer viaje misionero de Pablo me enseña que en el viaje de la vida tendremos muchas vicisitudes, muchas tribulaciones, y más cuando tú decides ser cristiano, más cuando venimos a Jesús, más cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios. El enemigo, el diablo, pondrá más problemas en tu vida, pero es el viaje de la vida. Y en ese viaje de la vida habrán persecuciones, habrán insultos, habrán rechazos, a veces en la cárcel, a veces te apedrearán, a veces te darán por muerto, pero levántate y continúa, porque hay mucha gente que necesita ser confirmada en la fe de Cristo Jesús. Y tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, has sido llamado y llamada a esta obra hermosa de la predicación del Evangelio, sufrida a veces, pero hermosa al final. Cuando regresaron, daban gloria a Dios por las cosas que habían pasado.
Esos 5 minutos de alegría son suficientes al sufrimiento que tuvieron que haber pasado. Porque al final y en resumen de todo, es que la mano poderosa de Dios, así como estuvo con Pablo y con Bernabé, puede estar con nosotros hoy también. No te rindas, no te desanimes, no te desmayes, sigue adelante, porque el viaje continúa y no se acaba hasta que Cristo venga. Sigue adelante y pon tu fe en Cristo Jesús. Ora conmigo. Querido Dios y Padre, no queremos desmayar nunca. Y ese miedo nos hace pensar que a veces los problemas y las dificultades pueden ser muy grandes, que nos pueden hacer naufragar. Pero hoy, Señor, te queremos pedir y suplicar que tu amor y tu justicia, tu presencia a través del Espíritu Santo y de los ángeles, puedan aliviar nuestra carga, motivarnos en momentos de desánimo, aliviar nuestra carga, sanar nuestras heridas y marchar con pies firmes y con nuestra fe puesta en Cristo hacia adelante, porque el viaje continúa. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Queremos llegar a ese día hermoso cuando tú vienes por segunda vez y poderte dar un informe fiel y decirte, Señor, pasamos por muchas tribulaciones, pero nada se compara a este momento de felicidad. Gracias, querido Padre, porque tú estás con tus hijos siempre. Ayúdanos a mejorar cada día más. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.